Bueno, muchas gracias. Abrimos la conferencia. Muchas gracias por su atención. En este día vamos a dar a conocer el reporte subregistro de delitos, crisis de denuncia y manipulación, ocultamiento de información. ¿Qué es lo que vamos a dar a conocer? Bueno, se darán a conocer las anomalías observadas en los reportes sobre incidencia delictiva que proporciona la autoridad cada mes y, como sabemos, la seguridad es uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía. Por eso creemos que es de sumo interés dar a conocer estos subregistros que hemos encontrado en estos índices. Y este evento estará encabezado por parte de Causa en Común, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, Belén Barrera, investigadora de Causa en Común, y también contamos con la participación de María Salguero, creadora del Mapa Nacional de Feminicidios. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y José Antonio Caballero, profesor de investigación y docencia económica del CIDE. Entonces, abrimos los micrófonos con Belén Barrera para que nos hable sobre el subregistro. Adelante, Belén. Muchas gracias, Gerardo. Es un honor estar en esta mesa de análisis con María Salguero, José Antonio Caballero y María Elena Morera. También agradezco a todas las personas que nos sintonizan vía Zoom y Facebook. Hoy vamos a presentar, como lo comentó Gerardo, un estudio que realizó el equipo de Causa en Común, subregistro, crisis de denuncia y manipulación, ocultamiento de información. No es una novedad que actualmente en el país se vive una grave crisis de inseguridad. Sin embargo, hay que mencionar que incluso las cifras de delitos se enfrentan a algunos problemas. Estos problemas podrían relacionarse con una crisis de denuncia, manipulación, ocultamiento de datos o condiciones extraordinarias como la pandemia. La pandemia en 2020 podría estar inhibiendo la comisión de ciertos delitos como los robos y dificultando aún más la denuncia. Precisamente dados estos problemas con las cifras delictivas, Causa en Común decidió hacer un análisis más detallado de las cifras de criminalidad en el país. En particular, analizamos las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estas cifras se basan en los reportes de fiscalías, de carpetas de investigación y averiguaciones previas iniciadas, y se publican los 20 de cada mes. En particular, nosotros tomamos en cuenta las cifras que se publicaron apenas el pasado domingo. Nos enfocamos en 7 delitos. Homicidio intencional, aquí nos referimos a homicidio doloso y feminicidio. Feminicidio per se, extorsión, secuestro, robo con violencia, robo de vehículo con violencia y violencia familiar. Ocupamos 2 bases de datos. Una de ellas es la base de víctimas de delitos y esta la ocupamos para analizar homicidio intencional, feminicidio, extorsión y secuestro. Ocupamos asimismo la base de carpetas de investigación para analizar robo con violencia, robo de vehículo con violencia y violencia familiar. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? El objetivo es identificar anomalías en las cifras de delitos de alto impacto entre diciembre de 2018 y agosto de 2020. Si bien nos concentramos en este periodo, es importante señalar que las anomalías no necesariamente serían privativas de este periodo, también podrían presentarse con anterioridad. También es importante mencionar que la idea de este estudio es visibilizar y pedir explicaciones a nuestras autoridades de algunos números que resultan atípicos. La idea final es tener estadísticas delictivas de mejor calidad que permitan conocer la criminalidad en el país, emprender políticas en la materia y también medir el progreso de dichas políticas. Como lo mencioné hace un momento, nos enfocamos en las anomalías en las cifras de delitos.
En particular, las anomalías significan comportamientos atípicos en las cifras de delitos. ¿Qué pueden indicar estas anomalías? Pueden indicar que un delito se cometió, pero no se registró. Y no se registró podría ser porque no hubo denuncia, porque las autoridades manipularon u ocultaron información, porque hubo algún error. También en dados casos podrían reflejar las anomalías una condición extraordinaria, pero que no necesariamente se podría estar replicando en la totalidad de las entidades o a lo largo de todo el tiempo, que serían condiciones extraordinarias como la pandemia, que como mencioné hace un momento podría inhibir al menos temporalmente la comisión de ciertos delitos. A lo largo del reporte nos enfocamos en 5 tipos de anomalías. En ese sentido, nos enfocamos en que hay un número muy reducido de registros de delitos, caídas drásticas en algunos registros, números duplicados de delitos registrados, posible reclasificación de delitos graves hacia delitos de menor gravedad, o incongruencia entre cifras del Secretariado y del Gabinete de Seguridad. A continuación voy a mostrar algunos ejemplos. Encontramos que algunas entidades presentaron un número muy reducido de delitos en el periodo. Ese es el caso de Baja California Sur y Tlaxcala. Estas entidades en el periodo de estudio, o sea, más de 20 meses, solo reportaron 4 feminicidios cada una. ¿Esto por qué es anormal? Bueno, porque en Baja California Sur te han reportado otras conductas delictivas que podrían afectar a la mujer como violencia familiar. Tan solo en el periodo de análisis se detectaron más de 4,000 casos de violencia familiar. También hay que señalar que en Baja California Sur las cifras no cuadran con lo que han mencionado algunas organizaciones, activistas o académicos en la materia. También resulta interesante mencionar que durante más de 4 años no se reportó el feminicidio en dicha entidad. También resulta anómala la cifra de Tlaxcala, en donde se reportaron solo 4 feminicidios. ¿Por qué esta cifra es anómala? Porque activistas y organizaciones han señalado que sí se han cometido homicidios dolosos contra las mujeres y que se han cometido feminicidios, pero que han sido catalogados como homicidios culposos o bien como homicidios dolosos de mujeres, no necesariamente feminicidios. Además, hay que mencionar que también en Tlaxcala se ha reportado no se han reportado en algunas ocasiones feminicidios por largos periodos de tiempo. Por ejemplo, de enero de 2015 a julio de 2017 no se reportó este delito. Extorsión. Encontramos que Michoacán solo presentó 15 registros de extorsión en nuestro periodo de análisis, Tlaxcala 3, Nayarit 11. En particular, durante un año, es decir, de abril de 2019 a abril de 2020, no se reportaron extorsiones. Esta cifra es anormal porque no cuadra con otras cifras de encuestas de victimización. Por ejemplo, de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad del INEGI, en Michoacán se presentaron más de 193,000 extorsiones, en Tlaxcala más de 103,000, en Nayarit más de 44,000. Otros ejemplos que encontramos son estos. En Yucatán y en Colima no se informó de ningún robo de vehículo con violencia. En particular, hay que destacar el caso de Colima. En Colima no se reportó este delito, sin embargo, reporta un alto número y tasa de otros delitos. En este sentido, por ejemplo, reporta un alto número y tasa de violencia familiar y de homicidio intencional.
También hay que mencionar que otros diarios del Estado han mencionado que este delito se ha efectuado. También encontramos que en el periodo Tlaxcala solamente reportó 25 casos de violencia familiar. Esta cifra es anómala porque es un número muy reducido frente a otras entidades. Tomemos el caso de Yucatán también. Yucatán es de los estados que tiene menos registros de violencia familiar, pero aún así reporta un número de lejos mayor que el que reporta Tlaxcala. Tlaxcala solo registra 1% de los casos de violencia familiar que registra Yucatán. También hay que señalar que diarios del Estado señalan que la violencia familiar es una falta común en el Estado. También hallamos que algunas entidades han manifestado reducciones amplias en ciertos delitos entre los primeros 8 meses de 2019 y el mismo periodo de 2020. Por ejemplo, Colima. Colima redujo 80% sus investigaciones por robo con violencia en el periodo que acabo de señalar. Es decir, reportó 306 casos menos. ¿Por qué esto es anómalo? Porque no cuadra tampoco con otras cifras de incluso otros países de América Latina que han reportado caídas en este delito. Por ejemplo, en Colombia se registró una caída de 36% o en Argentina de 70%. La cifra de Colima incluso rebasaría las cifras de estos países. Además, la cifra de Colima dista mucho de las cifras de las mismas entidades en México. El promedio de cambio es de 16% en este delito y la mediana es 18%. Sin embargo, Colima presenta una caída de 80%, de lejos mayor a los dos números que acabo de mencionar. Otros ejemplos son que algunas entidades presentaron el mismo número de delitos en meses consecutivos o bien en el mismo mes de diferentes años o también en diferentes periodos. Estos son algunos ejemplos. Baja California Sur tuvo 74 carpetas de investigación por robo con violencia en febrero de 2019 y 74 en febrero de 2020. Coahuila presentó 47 carpetas de investigación en marzo de 2019 y también 47 en marzo de 2020. Michoacán reportó 1,780 robos de vehículo con violencia de enero a agosto de 2019 y también 1,780 robos de vehículo con violencia en los mismos meses de 2020. Morelos presenta una anomalía referente a secuestro. En específico, reportó 10 registros de secuestro en cada mes durante 3 meses consecutivos, es decir, 10 en diciembre de 2018, 10 en enero de 2019, 10 en febrero de 2019. También, si analizamos a lo largo del año 2019, encontramos que se ha repetido este patrón. Morelos hacia el final de año también vuelve a reportar 10 secuestros. ¿Por qué esto es anómalo? Porque dadas las diferencias entre años, entre meses de flujo de personas, flujo de recursos y condiciones incluso extraordinarias, ¿no? Como la pandemia, resulta difícil que se haya presentado el mismo número de delitos en estos periodos. También encontramos que algunas entidades han manifestado una disminución en delitos graves, pero un aumento similar en delitos menos graves. Este es el caso de Sinaloa. Sinaloa reporta 34 asesinatos menos, pero un número similar, 43, de aumento de homicidios culposos. Jalisco también reportó una caída en los homicidios dolosos, pero un aumento similar en el número de homicidios culposos. Otro ejemplo es que hay una discrepancia entre las cifras del Secretariado Ejecutivo y el Gabinete de Seguridad.
las cifras distan de alrededor de 24%. Todas estas anomalías muestran que efectivamente entonces nuestras cifras delictivas enfrentan algunos problemas. Estos problemas podrían reflejar que la ciudadanía no está denunciando delitos y entonces no se abren las carpetas de investigación, o bien que las instituciones no están promoviendo la denuncia y en ese sentido también que posiblemente autoridades estatales y o federales están manipulando o ocultando información de incidencia delictiva. La idea de este trabajo, como lo mencioné al inicio, es mostrar, visibilizar algunas anomalías dentro de las cifras, pedir explicaciones a nuestras autoridades sobre estas anomalías y también corregir y en dado caso sancionar a aquellas personas que hayan en dado caso manipulado información. El propósito último sería contar con cifras delictivas más cercanas a la realidad que nos permitan detectar los principales problemas de inseguridad, emprender mejores políticas en la materia y evaluar el progreso en las mismas. ¿Qué proponemos? En el Causa en Común consideramos que es vital detener y revertir la tendencia hacia una mayor militarización de la seguridad. Si bien encontramos anomalías, hay que mencionar que a pesar de dichas anomalías, los índices delictivos siguen siendo altísimos. La militarización no está ayudando a contener el crimen. Es importante detener esto. También consideramos que es vital emprender un plan de desarrollo a largo plazo para las policías y fiscalías. Como lo ha mencionado Causa en Común, es vital mejorar salarios, prestaciones, jornadas, equipamiento, entre otras cuestiones, para que las policías y fiscalías puedan hacer un mejor trabajo y en este sentido catalogar, reportar y atender la criminalidad de una mejor manera. También es vital brindar cursos de capacitación y sensibilización a los servidores públicos encargados de recibir las denuncias y también de reportarlas. Aunado a ello, es vital emprender mecanismos institucionales de supervisión, detección y sanción para detectar alguna información que esté manipulada, sea incompleta o sea falsa. También es vital promover la denuncia. En este sentido, es vital crear campañas permanentes y multiplicar los mecanismos para realizar las denuncias. También es vital brindar acompañamiento especial a aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad para que realicen su denuncia. En este sentido, nos referimos, por ejemplo, a mujeres, niñas, niños y adolescentes que enfrentan violencia familiar. En el sentido de crear una mejor cultura de la denuncia y también en el sentido de mejorar las estadísticas delictivas, consideramos que un buen ejemplo sería el de Querétaro con el sistema Cosmos. En este sentido, Querétaro ha creado este sistema que significa que el primer respondiente, es decir, el policía, tiene la posibilidad de recibir información de los hechos proporcionada por la víctima u ofendido in situ mediante una tableta electrónica. En lo que va de 2020, 31% de las denuncias, o sea, casi una de cada tres, han sido levantadas en el lugar de los hechos gracias a este método. ¿Cuáles han sido las ventajas de este sistema? Bueno, al menos encontramos dos. Una de ellas es que se ha facilitado el proceso de denuncia, ya que las personas no tienen que acudir hasta las fiscalías para realizar su denuncia. La otra ventaja es que este método ha permitido desahogar al menos parcialmente la carga de trabajo de las fiscalías porque ya no se tienen que encargar de la parte inicial de la denuncia. Si bien este es solo un ejemplo, no es el único. Consideramos que es importante también continuar buscando otros ejemplos que nos ayuden a promover la denuncia. Como lo mencioné también hace un momento, es vital la denuncia para también generar las investigaciones, que se abran las carpetas de investigación y en ese sentido también que haya mejores estadísticas de criminalidad. Necesitamos mejores estadísticas para emprender mejores políticas en la materia. Gracias.
Muchas gracias, Belén, por la exposición. Les recuerdo a las personas que siguen la transmisión, a medios y al público que amablemente nos sigue, que vamos a tener en un momento una sesión de preguntas y respuestas, las cuales las pueden hacer con todo gusto a través de Facebook y vía Zoom. Y en unos momentos abrimos esta sesión. De hecho, ya vemos que están llegando algunas. Para continuar con el comentario le damos la palabra a María Salguero, creadora del Mapa Nacional de Feminicidios. María, bienvenida de nuevo. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Un saludo a ustedes y a los espectadores que están atentos a nosotros. Pues sí, el tema del subregistro lo vemos mucho en el tema del feminicidio. De hecho, no sé si han visto en últimas fechas en las mañaneras. Bueno, Durazo y el presidente dicen que el delito de feminicidio ha bajado. Pero lo que vemos es que cuando hablas con los familiares de las víctimas, resulta que el asesinato de una mujer se quiere encuadrar en otros delitos. Por ejemplo, el de una niña, Daniela Ramírez, que fue secuestrada por un taxista y la fue a arrojar en un paraje en Parres, cercano al estado de Morelos. La carpeta de investigación se abrió por secuestro y por homicidio, pero fue claramente un feminicidio. Y si vamos, por ejemplo, otro de los asesinatos de Diana Velázquez Florencio que ocurrió en Chimalhuacán, su cuerpo lo levantó una funeraria y la clasificaron como hombre, pero lo peor del caso es que ella fue encontrada abusada sexualmente, desnuda, exhibida en un lugar público, que son unas de las causales de feminicidio, y su carpeta de investigación se abrió por robo y homicidio. Entonces estamos viendo cómo delitos, por ejemplo, el caso de Abril Pérez, que fue muy conocido en medios, ella denuncia violencia y se va por violencia familiar cuando debió haber sido tentativa de feminicidio. Violaciones los tipifican como violencia familiar. Y se ven muchas tentativas de feminicidio como están en lesiones o violencia familiar, y esa es otra forma de bajar las cifras de violencia hacia las mujeres, ¿no? Los casos de los feminicidios, por ejemplo, si no es cometido por la pareja, si es cometido por un miembro de la comunidad o del crimen organizado, así tenga las huellas de violencia sexual, tenga presentes signos de tortura, es clasificado como homicidio calificado. De hecho, en Tijuana, ahorita que hablan del caso de Baja California, hay mujeres que han sido asesinadas con muchas hazañas, descuartizadas, calcinadas, que ya entrarían en feminicidio y lo mandan a homicidios calificados. Solo hay 2 fiscalías que sí entra dentro de las causales de feminicidio, y eso me di cuenta por las sentencias que leí. En Sonora hubo una sentencia por feminicidio a miembros de una banda que se llamaba Los Pelones, y también en Morelos a miembros de Los Rojos, y hay sentencias por feminicidio. Pero son los 2 únicos estados donde he visto que, aunque sea el crimen organizado que los comete, sí los tipifican como debe de ser. Pero esto de ocultar las cifras también en Querétaro hubo mucho tiempo que siempre reportaba 0, de repente reporta 1, de repente reporta 2, Tlaxcala ni se diga. Pero también viene la otra parte de la moneda, ¿no? Hay muchas parejas que simulan un suicidio y las autoridades, casos principalmente ha habido en el Estado de México. Aquí es donde las autoridades, aunque la familia les diga es que tiene otro tipo de lesiones, tiene golpes en la cara, no, es suicidio, se suicidó y se va a homicidio culposo. La carpeta de investigación hasta que la familia insiste. A veces se ayudan por otras organizaciones que ayudan en temas de mujeres, meten peritajes y logran la reclasificación del delito, pero también en Ciudad de México se ha dado esto, que algunos están en la carpeta de homicidios culposos. Entonces, pues realmente algo que me preguntan mucho es el delito de feminicidio. Les digo, mira, desgraciadamente el secretariado no mide el delito del feminicidio igual porque se tipifica diferente en todos los estados. Ese es uno de los grandes retos, que esté homologado el delito a nivel nacional, y también que no están capacitados
los ministerios públicos y policías en perspectiva de género. Por eso sí es importante señalar este subregistro que se dan estas cifras de violencias contra las mujeres, y con estos ejemplos creo que se logra entender mucho, ¿no? Es que fui un poquito breve, creo. Ah, ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, porque más bien a grandes rasgos lo explico, porque eso ya lleva a un entendimiento general de por qué las cifras del Secretariado de Feminicidio pues no siguen dando la indicación correcta. Creo que las INEGI lo que mide es mujeres asesinadas con presunción de homicidio doloso, pero realmente en México no sabemos cuántos feminicidios ocurren al día. De acuerdo. Sabemos cuántas mujeres asesinan, pero no cuántos feminicidios. De acuerdo, sí. Es algo que desde Causas sí también se ha reportado mucho. Muchas gracias. Ahorita regresamos por si hubiera alguna pregunta. Ajá. Ahora le cedemos la palabra a José Antonio Caballero, profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. Adelante, José Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días todavía. A ver, quiero empezar por agradecer a Causa en Común por la invitación, hacer una aclaración. Yo, más que trabajar números propiamente dicho, podríamos decir que trabajo más desde el punto de vista cualitativo, y sobre eso me voy a tratar de enfocar a la luz del informe que hizo Causa en Común. Quiero empezar por reconocer a Causa en Común y en general a las organizaciones no gubernamentales por el enorme esfuerzo que hacen y por el papel crítico que juegan en una democracia. Me parece que hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a criticar abiertamente el trabajo de las ONGs. Ciertamente puede haber cosas falibles, pero las ONGs son un punto fundamental para la democracia, y me parece que hay que saludar el trabajo que hacen organizaciones como Causa en Común. En particular, por ejemplo, destacar el trabajo que se hace en materia de policía. El INDEPOL, la encuesta policía, son temas que me parecen críticos para la seguridad pública en México, y que Causa en Común me parece que los hace muy bien, y bueno, pues felicitarlos por eso. Ahora, en cuanto al documento, creo que hay que señalar algunas cuestiones. Primer punto de partida. Es cierto, las carpetas de investigación no reflejan toda la realidad y la cifra negra es gigantesca. Entonces, difícilmente podríamos establecer que es una buena representación de la realidad. No obstante, las carpetas de investigación de alguna manera son formalmente lo que se construye como delito, y es de alguna manera la línea de contabilidad estable que podríamos tener, con todas las deficiencias que se han señalado y con las que estoy completamente de acuerdo. Y sobre eso voy a hablar, sobre la cifra negra precisamente. Pero como punto de partida creo que es una línea que tendríamos que tener. Ahora bien, el ingreso o la construcción de las carpetas de investigación me parece que es lo más problemático, y sobre eso es precisamente sobre lo que me quiero concentrar. Primero, las carpetas creo que nos dan de alguna forma una línea para entender cómo se construye el ingreso al sistema de justicia penal. Aquí hay un punto técnico que no podemos echar para abajo. Formalmente, la clasificación de qué es delito y qué no es delito le corresponde a la Fiscalía. Es decir, cuando los ciudadanos denunciamos, cuando la policía presenta a las personas, quien tiene que hacer la clasificación de qué fue lo que sucedió es el fiscal. Entonces, de aquí podemos tener varios problemas sobre qué se clasificó y qué no se clasificó y en qué condiciones se clasificó, ¿no? María, por ejemplo, estaba hablando un poco de este tipo de problemas en clasificación, por lo que quiero interpretar su duelo es que a veces esas clasificaciones no reflejan algunos delitos que pueden existir. Y este es efectivamente un problema que puede existir, y entonces tenemos que tenerlo con mucha claridad. La segunda cuestión que quiero tratar es las dificultades que hay per se para poder denunciar. Efectivamente, si revisamos, por ejemplo, la ENVIPE, el primer punto de partida que podemos encontrar es la profunda desconfianza que hay en cuanto a las procuradurías como instituciones.
Las procuradurías tienen bajos niveles de confianza, es muy difícil que los ciudadanos nos podamos sentir cómodos para denunciar, y entonces de ahí hay una deficiencia inicial con las carpetas de investigación. Cuando la INVIPE nos dice por qué las personas no están dispuestas a denunciar, la primera cuestión es una pérdida de tiempo. Y cuando se entrevista a las propias personas sobre esta pérdida de tiempo, empezamos a ver promedios entre 2 y 4 horas para poder denunciar, para poder tramitar una denuncia. Pero no solo está el problema del tiempo, está la desconfianza que hay adentro de una procuraduría, de una fiscalía. Me van a extorsionar, no me siento seguro con la manera que me van a tratar, hay hostilidad en cuanto al tratamiento. Entonces, el punto de partida inicial creo que es especialmente problemático, y esto hay que señalar. Ahora, las procuradurías están sobrediagnosticadas, lo que estoy diciendo no es novedoso, ¿sí? Llevamos años señalando este tipo de problemas. Lo que es verdaderamente sorprendente es que esto simplemente no mejora. En términos generales, el desempeño de las fiscalías, de todas, hay algunas que son mucho mejores que otras, es difícil generalizar de esa manera, pero en términos generales existe, digamos, problemas muy importantes desde el ingreso. Y hay experiencias importantes también que se pueden tomar para tratar de facilitar esto. El famoso experimento de las unidades de atención temprana creo que se puede mencionar claramente como uno de estos temas. Segunda cuestión, la hostilidad. La hostilidad que se puede presentar en cuanto a en el momento de la presentación de las denuncias. Los ciudadanos parecemos sospechosos desde el momento en que hacemos nuestras presentaciones. La actitud con la que nos pueden recibir puede ser bastante negativa. Y en tercer lugar, ¿trae usted pruebas? Pareciera que nos están trasladando en términos generales la obligación de generar pruebas y de generar investigación a las personas, no necesariamente hacerse cargo de ellas las instituciones. No estoy diciendo que las personas no debamos ofrecer pruebas, ni debamos presentar material, al contrario, es deseable hacerlo, pero en términos generales pareciera que las fiscalías están sentadas cruzados de brazos esperando a que alguien más haga las investigaciones, y eso desde luego desincentiva mucho. El costo en sí mismo de la denuncia se vuelve muy caro, y de ahí que sea muy problemático el tema precisamente de las carpetas de investigación. Una siguiente cuestión puede tener que ver, ahora sí ya, con la posible manipulación. Me parece que el informe Causa en Común habla de algunas hipótesis que pudieran estarnos indicando manipulación de datos, el famoso maquillaje de las cifras, y esto nos puede llevar a otro tipo de problemas. Es cierto, cuando empieza la clasificación, podemos encontrar varios problemas. Si tenemos, digamos, una señal de que estamos frente a un secuestro y la intención de la autoridad de no necesariamente clasificar, ¿cómo me prueba usted que esto es un secuestro? Oiga, pues yo soy una persona que recibió una llamada donde me están diciendo que mi familiar está secuestrado y me están pidiendo dinero, me están pidiendo algo acá. Demuéstrenlo, trae las grabaciones. Es decir, nos están colocando a los ciudadanos en una situación de alta complejidad y nos están, desde luego, revictimizando en esas condiciones. Entonces, este tipo de cuestiones son las que nos van a problematizar mucho, y son prácticas que, digamos, pueden ser un secreto a voces en muchas fiscalías, pero que es muy difícil identificarlas caso por caso. Entonces, este tipo de estudios globales lo que nos permiten es tener una noción, tener una idea qué tipo de información puede haber, qué tipo de irregularidades o qué tipo de inconsistencias permanentes podemos encontrar en la información cuando lo estamos leyendo en forma gruesa desde el punto de vista estadístico, y donde tendríamos que enfocarnos un poco más para tratar de identificar si existen irregularidades y en qué condiciones. Es cierto, en muchos casos las clasificaciones son muy problemáticas. Quiero volver un poco, por ejemplo, el problema del feminicidio. No quiero dejarlo pasar. El feminicidio requiere ciertas características específicas para digamos, para que sea clasificado en esos términos. En muchos casos podemos tener homicidios de mujeres, ojo, que pueden responder a problemas también de género, pero que no ser necesariamente feminicidios. Y aquí hay temas, digamos, de tratar de determinar cuáles pueden ser los alcances específicamente, en qué condiciones están ocurriendo las clasificaciones y qué implica. Es decir, pues, la muerte violenta de una mujer no necesariamente va a implicar en todos los casos feminicidio, y sin embargo también podemos encontrar que en ciertos casos pues, lo que se está tratando de hacer es inhibir la
el planteamiento estadístico de este delito, ¿no? Pero en otros casos lo que simplemente estamos viendo es que probablemente desde el punto de vista de género lo que estamos encontrando son otro tipo de manifestaciones de violencia que no necesariamente se clasifican en los términos de este delito. Lo que estoy tratando de decir es que hacer análisis globales lo que nos muestran son problemas gruesos, digamos, y irregularidades grandes, y a partir de estas irregularidades lo que podemos empezar a tratar de hacer es generar hipótesis específicas para poder trabajar y poder entonces sí identificar columnas o conductas o irregularidades y patrones específicos dentro de la actuación de las distintas fiscalías. Vamos a recordar esto como punto de partida. Hay 33 sistemas de justicia penal en el país. Estos sistemas de justicia penal operan en forma muy desigual. Generalizarlos creo que es demasiado grueso. Y entonces, en ese sentido, me parece que las hipótesis que nos dan informes como el que tenemos en este momento de causa en común, lo que nos permiten hacer es empezar a individualizar, digamos, hipótesis de trabajo y tratar, digamos, de encontrar cuáles pueden ser los alcances específicos de cada una de ellas. Pues básicamente esos serían mis puntos y desde luego estaré muy atento a alguna pregunta si es que lo tienen. Muchas gracias por la invitación, doctor. Muchas gracias, José Antonio. Muy interesante la exposición. Sabemos lo que es la dificultad para la denuncia en este país. Bueno, antes de dar la palabra a María Elena, les recuerdo que en unos minutos abrimos la ronda de preguntas para los medios que siguen la transmisión, así como para el público. En unos minutos abrimos la ronda y le damos la palabra a María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. Adelante. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la visión que aborda María Salgaro y José Luis Caballero. Me parece muy interesante escucharlos y ver otra perspectiva sobre el mismo problema. Creo que lo importante aquí es poder dialogar y poder encontrar soluciones en conjunto a los problemas que tenemos en México. Sin duda, México vive una situación de inseguridad y de violencias intolerables. Cada delito que se comete deja una marca en las víctimas, en las personas que fueron despojadas de sus pertenencias o en los comerciantes a quienes están extorsionando o a las familias que terriblemente fueron lastimadas por un secuestro, por un asesinato. Me parece que esta es la parte más importante de tener empatía con lo que están sufriendo muchos de los mexicanos. Es imposible identificar diversas causas que explican esta realidad y ponerlas en conjunto, como ya nos explicaba José Luis, pero todas convergen en su principal motor, que es la impunidad crónica que está asfixiando al país. Esta impunidad explica y refleja la enorme desconfianza que la ciudadanía tiene en las instituciones en lo general, hablemos de seguridad o hablemos de salud, que ahora lo hemos visto mucho con la pandemia, que la gente simplemente no quiere acercarse a los hospitales, pero en el ámbito de seguridad y justicia, esto se traduce a lo que conocemos como cifra negra, es decir, los delitos que se cometen pero no los denuncian. Y vivimos desde hace años, no es de ahora, con una cifra negra altísima que en algunos delitos de alto impacto rebasa por mucho los niveles del 90%. De este tamaño estamos viendo el subregistro en varios indicadores de incidencia delictiva. Pero el problema, como vemos en este estudio, no termina ahí, sino que hay evidencia de posibles y probables manipulaciones por parte de autoridades locales y autoridades federales. Esta aseveración encuentra el sustento en el estudio que hoy les presentaron los investigadores de Causa en Común. Significa no solo que nuestras autoridades son incapaces de construir instituciones de seguridad y procuración de justicia que sean eficaces para los ciudadanos, sino que además, y cada vez con mayor descaro, están manipulando la información delictiva para dar un falso sustento a la propaganda que promueven en el sentido de que están haciendo bien su trabajo, que las cosas en seguridad van mejorando. Como hemos visto, hay autoridades estatales y federales que no solo no llevan un registro riguroso de la incidencia delictiva, sino que toleran o generan distorsiones en delitos que son particularmente graves, como el feminicidio, la extorsión, el secuestro o el robo con violencia. De manera explícita o implícita, realmente da igual, parece haber un cierto contubernio entre las autoridades locales y el secretariado ejecutivo, que por lo visto
parece que no se ha dado cuenta o no quiere darse cuenta de que los insumos que recibe de las entidades incluyen datos que son sospechosos, por decirlo menos, o claramente mentirosos, por decir más. No es escasa la evidencia. Causa en Común encontró que hubo estados, como ya lo decía Belén, que registraron pocos delitos de alto impacto, otros que tuvieron lapsos cortos de caídas drásticas en estos delitos, lo cual es completamente atípico, otros que presentaron el mismo número de delitos en lo que parecen ser patrones mensuales o anuales, mientras que otros estados han reclasificado delitos una y otra vez, de los que son muy graves a delitos que son menos graves, o por ejemplo de homicidios dolosos los pasan a homicidios culposos. Ciertamente no podemos afirmar que en todos los casos que hoy se muestran en esta presentación y en los anexos haya dolo. Desde luego debemos de dejar un espacio a la duda de que puede ser ineptitud o pueden ser simplemente datos atípicos. Sin embargo, el análisis constante que ha realizado Causa en Común y otras organizaciones de la sociedad civil, lo que nos indican de la incidencia delictiva es que a lo largo de los años no nos permite señalar con exactitud qué es lo que están haciendo, cómo no ofrecen los datos, y esto obedece a una tendencia que pareciera lógica, pero que no es lógica, y tal acúmulo de datos que son anómalos, pues no es difícil concluir que a la cifra negra, además, que es la falta de denuncia, se suma también una mano negra. ¿Qué significa esto? Que a la situación que viven ya los ciudadanos que no acuden a presentar las denuncias porque no confían en las autoridades, porque piensan correctamente que se tratan de trámites largos y engorrosos, porque saben que los policías y los fiscales y los jueces probablemente serán incapaces de atrapar al ladrón, de identificar a un asesino o de sentenciar secuestradores. Y entonces, además de esto, se suma la tentativa creciente de actores políticos para encubrir la realidad en materia de seguridad. Y estos dos factores tendrán un efecto de acrecentar este divorcio entre los ciudadanos y el gobierno. Si los ciudadanos no están confiando en su gobierno, entonces no acuden a presentar denuncias, y esto puede crear problemas mucho más graves a los que hoy tenemos, y no puedo exagerar la gravedad de lo que este divorcio significa y refleja. Refleja una ineptitud, una indolencia, una desconfianza y un sentimiento cada vez más generalizado de indefensión. Se trata de la constatación individual, familiar o comunitaria de la inoperancia del Estado, con todo lo que ello implica para nuestra seguridad y para la gobernabilidad del país. Ahora, bueno, también pensemos en cuáles serían las alternativas. ¿Qué se puede hacer frente a este escenario de ciudadanos que están desilusionados y autoridades incompetentes? Creemos desde Causa en Común que se tiene que cerrar la brecha que hay entre los ciudadanos y las autoridades, sabiendo que es una labor titánica y que si se entiende y se toma con seriedad realmente, bueno, pues tomará recursos y años para revertirlo, pero de alguna manera tenemos que empezar, y tendríamos que empezar, como hemos propuesto desde Causa en Común ya muchísimas veces, en revertir la aceleradísima militarización, que significan enormes riesgos para el país, y sobre todo la militarización no resolverá nuestra crisis de inseguridad. De manera complementaria, no dejaremos de insistir que se tienen que rescatar los presupuestos para las policías locales y para los ministerios públicos. Y además, en temas institucionales, hemos propuesto iniciar campañas masivas que inviten a la gente a denunciar los delitos. También hemos propuesto multiplicar los mecanismos y los canales para la denuncia, para que sean accesibles y sean entendibles por todos, para que sean fáciles, que una persona pueda realmente denunciar de manera fácil, para que realmente tengamos la estadística mucho más completa de lo que hoy tenemos. Y pensamos que es igualmente importante, como ya lo decía Belén, ofrecer un acompañamiento y un apoyo especial para quienes así lo necesitan. Aquí también es importante resaltar un problema de incentivos. Nuestros políticos, que en principio son actores racionales, tienen el incentivo de ocultar la realidad delictiva para no perder popularidad.
Debemos entender todos, y aquí me refiero a la ciudadanía, a las autoridades, a la academia y a nosotros, las propias organizaciones de la sociedad civil, que un mayor registro y un mejor registro no es necesariamente sinónimo y no debe serlo de un peor gobierno. Al contrario, un gobierno que habla con la verdad, que sabe explicar lo que está sucediendo, contará desde luego con un mayor respaldo de la gente. ¿Por qué? Porque si suben las cifras delictivas, pero la cifra negra baja, entonces de lo que estamos hablando es que la gente está denunciando más, ¿no? Si sube la cifra negra y además sube la cifra delictiva, bueno, pues entonces estamos pensando que está denunciando menos. Pero si logramos hacer que la cifra negra se baje y suban las denuncias, entonces lo que estaríamos viendo es que la gente tiene más confianza en la autoridad y está denunciando más. En este sentido, y retomando el tema de esta conferencia, es necesario brindar capacitación, desde luego, a los funcionarios encargados de recolectar la estadística de incidencia delictiva. También se requieren mecanismos de supervisión y de detección y sanción para aquellas autoridades que están brindando la información incompleta, manipulada o falsa. De esta manera, con más denuncias y con mayor profesionalismo institucional, podemos acercarnos más a la realidad para poderla entender y para poderla atender. Por cierto, es necesario también tener evaluaciones técnicas y públicas de los avances en el fortalecimiento de nuestras policías y nuestras fiscalías. Es a partir de la honesta y correcta valoración de las variables de incidencia delictiva y desarrollo institucional que podemos evaluar cuáles son los retrocesos y cuáles son los avances en materia de seguridad pública. En Causa en Común esperamos que este trabajo contribuya a cobrar conciencia sobre nuestras carencias y los errores en el apartado específico de los datos relacionados con nuestras políticas de seguridad. Lo hacemos porque creemos que solamente viendo con claridad la realidad y entendiendo ciertos temas como asuntos de estados, más allá de partidos, más allá de elecciones, es que podremos vislumbrar los escenarios de seguridad y justicia que tanto le urgen a México. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Abrimos la ronda de preguntas. Una vez más, les recuerdo, si tienen alguna pregunta, dejan su nombre y si vienen de un medio, del medio que nos representa, de lo que representan o de la institución, por favor. Con mucho gusto les damos lectura. Y abrimos con gusto con Alfonsina Ávila de Zona Franca. Gracias por estar con nosotros. Y ella tiene dos preguntas. Abrimos con estas dos. Pregunta para los panelistas. De esta revisión, ¿en qué condiciones se encuentran al estado de Guanajuato? Vemos que además de los homicidios dolosos, van en aumento junto con los culposos. ¿Observan una manipulación de las cifras? Y la segunda es directa para la investigadora María Salguero. María, esta pregunta es para ti. Ella pregunta, ¿este crecimiento paralelo entre homicidios dolosos y culposos de mujeres no se ha presentado con los feminicidios? ¿Consideras que estos se clasifican correctamente? Entonces, estas serían las dos primeras preguntas de Alfonsina Ávila de Zona Franca. Bueno, quisiera contestar precisamente lo de Guanajuato, la cuestión de homicidios culposos. Bueno, creo que sabes que yo me he enfocado también en llevar un poco el tema de Guanajuato, pero cuando me meto al periódico a los medios de Nota Roja, algo que he notado es que Guanajuato también tiene de los primeros lugares en muertes por accidentes de tránsito. Hay muchos tránsitos, hay mucho accidente porque tienen el corredor industrial. O sea, puede ser que también los homicidios culposos se dé una manipulación, pero también hay que tener en cuenta este contexto de los accidentes viales. Hay veces que he visto más accidentes viales que ejecuciones, por ejemplo, en Guanajuato. En la tipificación, ¿cuál era la segunda? Sí, ella pregunta eso, el crecimiento paralelo entre homicidios dolosos y culposos de mujeres no se ha presentado con los feminicidios. Ajá. Que si esto se clasifica correctamente. Bueno, al menos hay otro problema en Guanajuato muy fuerte y que yo creo que lo saben muy bien allá.
yo he documentado mucha irrupción de sicarios y comandos armados, tanto en viviendas como en vía pública. Son pocos son mucho menos los asesinatos donde las víctimas son levantadas, trasladadas a los caminos de terracería y ejecutadas ahí, pero principalmente se están dando en zona urbana y entonces pues entran como asesinatos violentos. Hay razones de género cuando las asesinan por su sentido de pertenencia, pero eso no está tipificado ni contemplado en México. Entonces, pues entraría como una clasificación de homicidio calificado. De hecho, hice un mapa precisamente solo de Guanajuato. Te paso mi correo, lo aprendes, @gmail.com. Contáctame y te mando el mapa que hice de Guanajuato. Y justamente hablo de esto, de que se dan muchas irrupciones de sicarios y comandos armados en vía pública y en viviendas. Y a veces en alcances en vehículos. Ok, de acuerdo, muchas gracias. ¿Algún comentario más sobre el caso de Guanajuato? Sí, nosotros también en el documento encontramos esa anomalía que se reportó un alto número un alto aumento de reportes de homicidios culposos y también y esto se podría deducir a diferentes cuestiones, como lo mencionó también María Salguero, el reporte menciona anomalías, pero estas anomalías podrían indicar diferentes cuestiones. Una de ellas podría ser sí la existencia de accidentes, pero también podría indicar alguna posible manipulación. Aquí lo que yo aún así enfatizaría, que ya no mencionó María, pero yo he detectado, es que en Guanajuato se presenta el mayor aumento de homicidios culposos del país. Es el mayor aumento en cuestión de número. La cifra también es de lejos mayor en comparación con otros estados. Entonces, si bien no podemos ahora afirmar que hay completamente una manipulación, hay que tener presente que sí hay un aumento muy importante de homicidios culposos y que no necesariamente podría ser por cuestiones de la carretera, podría ser también por posiblemente algún problema con las autoridades. No es el único caso que hemos encontrado. También dentro de Guanajuato, si bien exactamente no todos los homicidios de mujeres se pueden catalogar como feminicidios, hay que enfatizar que un porcentaje muy bajo de asesinatos de mujeres en la entidad se califica como feminicidio. En total, nos encontramos que en el periodo fueron asesinadas 675 mujeres. De ellas, solamente 31 casos fueron catalogados como feminicidio. Estos son solo 2 ejemplos, pero a lo largo del informe podrán encontrar más. Entonces, sí hemos detectado, no solamente en cuestión de homicidio, no solo en cuestión de feminicidio, también en otros tipos de delitos, secuestros, extorsiones, etcétera, anomalías en las cifras. Entonces, en este sentido, lo que yo diría es, invito a Alfonsina que lea también el reporte, ahí van a encontrar más anomalías dentro de las cifras de la entidad. Muchas gracias. También Sí, adelante. quiero terminar de puntualizar algo. Guanajuato sí ha tenido antecedentes de que en años anteriores se han manipulado cifras de homicidios dolosos. ¿Cómo lo contrastan con las cifras del secretariado y con las cifras de homicidios de INEGI? Lo malo es que INEGI tarda un año en dar sus informes, apenas está dando las cifras de 2019. Sí, de acuerdo. De hecho, doy pie a otra pregunta sobre Guanajuato. Es de Cuthberto Jiménez, del periódico AM León. Él comenta, Guanajuato registra 2020 1,769 homicidios culposos, 2.5 más que el segundo lugar, que es el Estado de México, con 716. El 16% de homicidios culposos del país se registran en Guanajuato. ¿A qué atribuyen ustedes este comportamiento? Si alguien quiere contestar, comentar. Bueno, sí, como también enfatizaría a partir de lo que se mencionó anteriormente,
el hecho de que haya un alto número de homicidios culposos en Guanajuato podría indicar diferentes situaciones. Una sí que quizá está habiendo casos de homicidios culposos accidentales por las carreteras, pero también podría ser manipulación, ocultamiento de información. También podría ser que algunos casos, de nuevo, y esto es una práctica nacional, que algunos asesinatos de mujeres, como también se mencionó, se podrían estar siendo catalogados como homicidios culposos. La cuestión es de que por el momento no podemos definir cuál es la cifra completa que podría ser manipulada y no podemos definir específicamente la manipulación, podemos sugerirla. Es una hipótesis, necesitamos adentrarnos más, invitamos a otras investigaciones, activistas, académicos a analizar más este problema. De acuerdo, muchas gracias, Belén. Bucio, de MBS, ella pregunta lo siguiente: ¿en qué porcentaje ha disminuido la denuncia ante esta manipulación? ¿Se tiene este porcentaje? No, yo creo que no sabemos en cuánto ha disminuido la denuncia por la manipulación, pero lo que sí vemos es que en gobiernos anteriores también manipulaban cifras. Sin embargo, ahora lo estamos viendo de una manera mucho más grave, porque es mucho mayor las inconsistencias que estamos encontrando en las cifras. Posiblemente por este deseo de decir o de darle la razón al presidente de que todo va mejor. Entonces también por eso van ocultando cifras, porque esto no es nuevo, como les digo. Ya habíamos visto, por ejemplo, en registros en años anteriores donde no registraban secuestros en un mes, pero, por ejemplo, no registraban los secuestros de marzo y luego nos encontrábamos en octubre que habían subido los secuestros de marzo, ¿no? Entonces, esta manipulación siempre se ha dado. Sin embargo, cada vez lo vemos con mayor frecuencia y nuestra propuesta aquí es precisamente que el Secretariado Ejecutivo sea mucho más analítico y mucho más potente en su análisis de las cifras, porque de otra manera lo único que vemos es que tenemos cifras que no se apegan a la realidad y muy difícilmente puede solucionar un problema cuando las cifras no están apegadas a la realidad, porque entonces la política pública va por un lado y las cifras van por otro, y al no encontrarse, lo que estamos viendo es que las políticas públicas no corresponden a la gravedad de los problemas que tenemos hoy. De acuerdo, muchas gracias. También tenemos otra pregunta, es de Elizabeth Sabartés, periodista extranjera independiente trabajando en México. Ella quisiera pedirles un poco sobre la situación en el estado de Guerrero, sobre la incongruencia en los datos. Y también aprovecho también para otra pregunta de Paola Migoya. Pregunta sobre el subregistro en Puebla. ¿Qué irregularidades se encuentran en Puebla? ¿Serían estas dos? Un diagnóstico de Guerrero y el subregistro de Puebla. Sí, también los invitamos a leer posteriormente el análisis que realizó Causa en Común. Ahí se encuentran detalladas las anomalías que encontramos en todo el país y entonces también en cada una de las entidades federativas. Por el momento solo voy a dar algunos ejemplos por cuestión de tiempo. Aquí tengo, por ejemplo, señalado Guerrero reportó el mismo número de homicidios intencionales, 153, en enero de 2019 y también 153 en febrero del año pasado. Como lo mencioné a lo largo de la exposición, es muy difícil, dado las diferencias de flujo de personas, condiciones exógenas, flujo de recursos, etcétera, que haya el mismo número de homicidios intencionales. Entonces, esa es una anomalía. La otra cuestión es de que en Guerrero también enfatizamos esto, se calificó únicamente 10% de los asesinatos de mujeres como feminicidios. Si bien, de nuevo, no todos los homicidios de mujeres podrían ser catalogados como feminicidio, aún así el porcentaje es muy bajo comparado con el resto nacional. Solamente se calificaron así 30 de 309. Esos serían algunos ejemplos, pero sí los invito a conocer
el reporte y encontrar más ejemplos ahí. De Puebla, también Paola Migoya decía, comenta, ¿cómo se debería implementar un sistema que pueda sistematizar para poder tener un mapeo más puntual de los delitos en los municipios, concretamente en el municipio de la ciudad de Puebla, que tenga como objetivo facilitar la denuncia y dotar a las autoridades de acciones que ayuden a mejorar la seguridad y den mayor certeza con las acciones? Entonces, pregunta, ¿qué sugerencia puede ser para sistematizar más el mapeo de los delitos en municipios? Pues sí, como lo mencionamos, al menos en las cifras del secretariado, las cifras provienen de carpetas de investigación, averiguaciones previas iniciadas, o sea que para que haya más reportes de delitos tiene que haber también más denuncia. Y en este sentido, lo que mencionamos igual en lo largo de la exposición, es que también haya mejores y nuevos mecanismos para atender la denuncia y que haya acompañamiento hacia las víctimas. En cuestión de autoridades, como lo mencionamos, son muchas cuestiones que van desde la capacitación y sensibilización de quienes reciben la denuncia hasta también quienes la reportan y la registran hacia otras autoridades. Y en cuestión de, como lo mencionabas también, de supervisión, es vital también que aquí tome un papel más importante, no solamente internamente los mismos municipios y los mismos estados, sino también la federación, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tendría que estar revisando estas anomalías, estar solicitando aclaraciones y también, en dado caso, mostrando a la ciudadanía cuáles son los datos anómalos y por qué incluso se explican dichos datos. También aquí otro tema importante de decir es que se debe de clasificar el delito donde se cometió, no donde lo fueron a denunciar. Nosotros hemos visto muchas anomalías, por ejemplo, en Veracruz, donde un delito ocurre en un municipio y sin embargo se denuncia en otro y entonces en la carpeta de investigación queda registrado como si se hubiera cometido en ese lugar y no se cometió en ese lugar. Y lo hemos visto también en clasificaciones del Estado de México. Entonces tiene que quedar claro para las autoridades que se tiene que visualizar el delito en el lugar donde se cometió, no en el lugar donde hacen la denuncia, porque también ahí vemos varias anomalías. De acuerdo, muchas gracias, Marilena. Tenemos una pregunta de Antonio López, de La Razón. Él menciona sobre el aumento del feminicidio a pesar de la pandemia, ¿no? Y del confinamiento. Habla del incremento que ha habido en los primeros 8 meses del 2020, con el aumento de 2.3%. Sin embargo, él comenta que de marzo a mayo las autoridades dicen que el delito bajó hasta en 68%. Y aún así, en lo que va del año se registra un aumento. ¿Cuál es su análisis al respecto? Y de acuerdo con lo que se comenta hoy aquí del subregistro y la lista negra, ¿cuál podría ser la realidad, el verdadero número de feminicidios en lo que va de 2020? Si podría ser 20% más, 30, 50% más. ¿Cuál es la proyección? Híjole, realmente era lo que decía, en México no sabemos cuántos feminicidios se cometen desgraciadamente, porque muchos feminicidios están en homicidios, algunos en homicidios culposos, otros tantos en homicidios calificados. Yo lo que hago es de que hablo de mujeres asesinadas, sumo la cifra de feminicidios del secretariado y la de homicidios y más o menos obtengo un aproximado. La única cifra que es más confiable a nivel nacional, pero se tarda un año en salir, pues es la de INEGI, ¿no? Porque desgraciadamente tenemos eso y cuando tú vas, que eres reportero, te aseguro que si vas y entrevistas a un familiar de víctima, en muchos de los casos te dicen es que la carpeta se abrió por homicidio, cumpliendo las causales de feminicidio. De acuerdo. Muchas gracias. Ana Laura Vázquez pregunta a los 3 ponentes, a quien quiera responder. ¿Consideran que los indicadores para tipificar el feminicidio son obsoletos? Y en caso de que sí, ¿en qué aspectos o características deben actualizarse?
Mira, las causales de feminicidio, de hecho, mira, ¿qué es un feminicidio? Vienen de los patrones específicos que encontraban en los asesinatos de niñas y mujeres en Ciudad Juárez. De hecho, si ahorita vas a fijarte que son las causales del Código Penal Federal, del artículo 325, es que las niñas y mujeres eran secuestradas, eran violadas por días, sufrían tortura sexual, eran torturadas, mutiladas, asesinadas y arrojadas en el espacio público. Si te fijas, son parte de las causales del Código Penal Federal. Se le agregó que existiera una relación sentimental, afectivo de confianza y que hubiera amenazas antes del hecho delictivo del sujeto en contra de la víctima y también que exista una situación de subordinación entre ambos, ¿no? Una situación de poder. Entonces, si te fijas, estas son a grandes rasgos las causales de feminicidio que no están obsoletas porque estos mismos patrones los seguimos viendo en muchos de los asesinatos de mujeres, en la mayoría, pero sí podría mejorarse. Pero yo considero que no están obsoletos y desgraciadamente desde Ciudad Juárez se siguen presentando el mismo patrón sistémico. Ok, muchas gracias. Tenemos... Quisiera, Claro. Gerardo, comentar algo que me manda decir José Luis Caballero, porque no tiene, pues no se puede, su transmisión está muy inestable. Y él lo que dice es que es importante señalar, de acuerdo a lo que él percibe, que Guanajuato es de los estados que globalmente mejor reporta sus delitos. Y pone que para él esto es importante, aun cuando no lo pueda decir, porque precisamente por su transmisión, ¿no? Que Guanajuato él considera que es de los estados que mejor reporta de manera general. De acuerdo, muchas gracias. Y ya para ir cerrando, tenemos un par de preguntas más de Juan Manuel Rodríguez Carrillo. Él dice que de acuerdo con los datos del secretariado, son muchas las entidades que no reportan carpetas de investigación o averiguaciones previas sobre violencia de género. ¿A qué se puede deber? ¿Cuál sería la razón de esto? Y la segunda, Elvira Viñas, ¿cómo desde la sociedad civil incluir en los mecanismos de supervisión e incluso cómo se puede incidir en los mecanismos de supervisión e incluso colaborar con la capacitación? Serían estas dos. Sobre violencia familiar, es cierto, hay un grave problema de violencia familiar. Si bien ya se registra un alto número de este delito, los casos de violencia familiar, las carpetas de violencia familiar representan alrededor 1 de cada 10 de las carpetas de investigación totales, o sea, es de los delitos que más se reportan, de acuerdo con el secretariado, pero aún así esa cifra es baja. Y por eso se utiliza también otra herramienta, otras bases de datos que también podrían ser útiles, que son las llamadas de emergencia del 911. Y estas muestran precisamente que el problema incluso de violencia familiar es aún mayor que el que se reporta a través de las carpetas de investigación. Ahora, ¿por qué posiblemente hay esta cifra negra? Bueno, no se reporta la totalidad de los delitos como carpeta de investigación. Bueno, una de ellas es que las mujeres lamentablemente no pueden a veces acudir a realizar la denuncia, no se dan cuenta o no han visibilizado este problema de la violencia, consideran que podría ser algo normal y que no necesariamente necesitaría ser denunciado. Y también por una cuestión de falta de capacitación o falta de sensibilización por parte de los servidores públicos que estarían en primer contacto para recibir la denuncia, ¿no? En este sentido, quizá habría unas dinámicas de revictimización que también inhibirían a la persona a hacer o continuar su proceso de denuncia. También se preguntaba cómo desde la sociedad civil incidir en los mecanismos de supervisión e incluso colaborar con la capacitación. Sí, nosotros desde Causa en Común hemos insistido mucho que la supervisión externa
en todos los sentidos hacia las autoridades de seguridad y justicia es muy importante. Y esto se da por un mecanismo de confianza entre organizaciones o entre ciudadanos y autoridades. En muchos sentidos esto se ha roto en los últimos años. Sin embargo, me parece que es importante insistir que la supervisión a nivel estatal y municipal es muy importante para poder seguir avanzando. ¿Y quién es mejor que los ciudadanos que viven en un estado, que viven en un municipio, sean los que directamente supervisen a sus autoridades? ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues entrando en contacto con las autoridades locales y proponiendo un mecanismo de supervisión donde todos ganen, porque gana la autoridad en enterarse mejor de lo que está sucediendo y ganamos los ciudadanos en poder tener un esquema, como ya decíamos en la presentación, de mayor confianza o de volver a generar confianza entre ciudadanos y autoridades. Este divorcio que estamos viendo, y con esto acabaría, desde Causa en Común lo que vemos es que es tan grave porque al rato, y ya lo estamos viendo, cada vez más linchamientos o cada vez más actos para querer linchar a una persona, sea que tengan éxito o no. Cada vez las personas prefieren mantenerse más lejos de su autoridad porque sienten que no les están respondiendo, y esto nos puede generar un problema de ingobernabilidad. Muchas gracias. Algunas otras palabras de cierre, Belén, ya para terminar, y también para recordarles que la transmisión estará disponible en YouTube y en Facebook, y también todo el estudio estará en la página de Causa en Común en unos minutos. Algunas palabras de cierre, por favor. Sí, muchas gracias. Como también lo mencioné, el estudio lo que se enfoca es mostrar, visibilizar una serie de anomalías que encontramos en los datos y pedir, también buscar explicaciones hacia esas anomalías. Puede deberse a diferentes cuestiones en cada uno de los delitos y en cada una de las entidades, pero es necesario analizarlas a fondo y es necesario también, en dado caso de que se detecte una manipulación de las cifras, que haya sanciones y que haya también mejoras de la estadística delictiva. Sería todo. María Salguero, ¿algún mensaje de cierre, por favor? Pues muchas gracias. Y sí, pues es que sí, el problema con muchas autoridades es de que nosotros nos damos cuenta porque a veces tenemos contacto con los familiares de las víctimas y ellos nos dicen el estatus de su carpeta de investigación. Yo, por ejemplo, hago luego a veces ejercicios como de tomar un estado y ver cuánto reportó al secretariado y cuántos encontraron por la prensa. Y a veces resulta que en el secretariado solo subieron un feminicidio, porque eso lo hice en abril para Estado de México, solo subieron un feminicidio, pero en prensa resulta que de 24 casos, 17 cumplían con las causales de feminicidio, ¿no? Y ahí es donde voy viendo que sí hay una manipulación en las cifras de mandarlos a homicidios calificados. Muchas gracias. ¿Algún comentario más, María Elena? Bueno, pues solamente darle las gracias a todas y todos los que participaron el día de hoy en esta reflexión. Y creo que las autoridades y los ciudadanos debemos de caminar juntos para encontrar las soluciones al dolor que está sufriendo México y para encontrar cómo podemos reconstruirnos como un mejor país. Y para esto nosotros necesitamos unas autoridades que sean abiertas, que sean transparentes, que rindan cuentas, y una ciudadanía mucho más fuerte que lo exija y que proponga alternativas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Damos por concluida la conferencia y recuerden que todo este reporte que se presentó y la investigación completa va a estar en la página de Causa en Común en unos minutos, y también la transmisión la van a poder ver de nuevo en Facebook de Causa y de YouTube. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.